Bueno, pues mi nombre es Telma, el de Estrella es Telma Cuervo. Y bueno, yo estudié teatro, estudié en la Universidad Veracruzana, también estudié literatura, y después estudié educación. Estuve durante 7 años aproximadamente trabajando en una compañía de teatro de allá de la universidad, que es la compañía titular de teatro. Cuando llegué a Puebla, porque bueno, yo soy de allá de Jalapa, cuando llegué a Puebla estuve participando también en un par de montajes. Digo, a la fecha trato de mantenerme dentro de la actuación también, pero pues ahora me he dedicado sobre todo a la parte de la docencia en cuanto a teatro, dirección, dramaturgia, y actualmente pues estoy trabajando en el área de artes plásticas y audiovisuales, pero también ahí doy algunas materias que tienen que ver con la actuación, eh, como es dirección de actores, actuación para animación y también, estoy viendo cómo te muerde, y también las clases que tienen que ver con los proyectos interdisciplinarios. Ok, ¿qué tan difícil fue para ti decidirte? Sé que es también difícil verme con un gato encima, es parte del show. Eh, ¿qué Es tan difícil, ¿Qué tan difícil fue para ti decidirte por estudiar teatro? Mm, fue difícil, pero creo que fue difícil sobre todo por una cuestión incluso de carácter. ¿De carácter en qué sentido? En que yo, por ejemplo, sí tenía muy claro que quería dedicarme a algo que tuviera que ver mucho con el ser humano y con la posibilidad de transformación del ser humano. Esto es importante. Eh, ¿Por qué me refiero a la parte de transformación del ser humano? Justo porque yo quería ser enfermera militar, Ok, quería ser bióloga, quería estudiar medicina, quería estudiar psicología. Entonces, todas esas cosas estaban relacionadas mucho desde ahora que lo veo, ¿no? Estaban relacionadas con lo humano, pero también con la posibilidad de transformación. En algún momento me puse a ver caricaturas y ahora ya está pasando acá el de Fierros Viejos. ok, sí, no te preocupes. Te decía, entonces en algún momento entre las caricaturas que veía descubrí Candy Ujú. y sí era enfermera militar, pero resulta que el novio era actor de teatro de una compañía, ¿no? Y fue así como, wow, ¿no? Eh, de pronto empecé a ver Remy y entonces pues Remy era un actor callejero, ¿no? Entonces, eso, digamos, como que lo tenía muy presente. También quería estudiar pintura. Entonces, cuando en algún momento empecé ya a buscar hacia dónde irme, en la preparatoria pues llevaba un taller que finalmente fue el taller de teatro, pero al mismo tiempo llevaba el taller de salud. Entonces me iba en la noche a los hospitales, a urgencias, y en la mañana ensayaba una obra de teatro. Cuando yo le dije a mis papás, ¿saben que yo quiero estudiar esto? Pues el asunto es que no me lo permitían. No me lo permitían por algunas características. Yo salí de la preparatoria a los 16 años. Entonces, el asunto era irme a estudiar al DF teatro y me dijeron, no, estás muy chica, pero ¿sabes qué? Ya descubrimos que aquí sí existe la carrera, entonces, pues bueno, vale, ¿no? O sea, no me costó trabajo la decisión de estudiar teatro. Para mí, desde que entré a la carrera, significaba disciplina, significaba como alquimia, capacidad de transformación y más bien fue el rollo de convencer a los demás por este asunto de, ya sabes, ¿no? Te vas a morir de hambre, nada, no te deja nada, ¿no? Y bueno, en realidad, pues nunca consideré mucho esa situación, ¿no? Del te vas a morir de hambre. ¿Qué fue lo más difícil para ti mientras estudiabas teatro? Lo más difícil.
Híjole. Yo creo que lo más difícil fue lidiar conmigo misma, porque, porque finalmente el teatro, por lo menos de la manera en la que yo lo viví, es una autoindagación. Es decir, es una exploración en donde al trabajar con emociones y con el cuerpo, pues obviamente empiezas a trabajar con tu emoción, con tu propio cuerpo, ¿no? Con reconocer una serie de cosas que tienes tú, de vicios de movimiento, vicios de carácter, etcétera. Y una de las cosas que me costó mucho trabajo es la idea de esta especie de maestro director que es el que te está diciendo o guiando o ayudando a gestionar estas emociones, esta expresión corporal. Porque en la vieja escuela, digamos, sí había como mucha una tendencia de te maltrato para que saques emociones y para que sientas profundamente. Y entonces en esa especie de maltrato físico, psicológico y eso, la verdad es que lo sufrí mucho, ¿no? Entonces, en algún momento ya saliendo de la carrera yo les decía, estamos interpretando la vida, pero me la paso metida aquí 10 horas, y entonces en qué momento voy a ir a explorar la vida, ¿no? Eh, entonces, creo que lo que más me costó trabajo fue justamente esta parte de lidiar conmigo misma y con esta especie de profesores, directores que entienden que el teatro tiene que ver con el sufrimiento y con sacarte emociones muy profundas y con exprimirte para poder hacerlo. Para cualquier chico o chica que le gustaría estudiar teatro, ¿qué le dirías que considerara o qué tiene que ver dentro de sí para poder dedicarse a esto? Yo creo que todas las personas somos actores potenciales, es decir, a mí me gusta mucho la teoría de Boal, bueno, la teoría y la práctica de Augusto Boal, donde dice que la actuación como tal inicia justamente en el momento en el que tú a lo mejor te ves o te proyectas en otra situación, ¿no? Por ejemplo, me le quiero declarar a fulanito o a fulanita y entonces para eso, yo creo que mañana le voy a hablar y me voy a vestir y le voy a llevar y ya esa proyección que está ahí en tu cabeza te convierte en un personaje, digamos, de ti, que parte de ti mismo, pero ya es otro, o sea, ya estás actuando en esa otra situación, ya te metiste en esa otra situación. Entonces, en ese aspecto yo creo que prácticamente todos somos actores o todos podemos actuar. No es una cuestión de una condición física como tal, no tiene nada que ver con eso. Pero sí creo que tiene que ver con esto que te mencionaba de conocerse a sí mismo, conocerse hasta dónde eres capaz de romper con las estructuras, con los estereotipos que ya traes, con la adaptación que puedes llegar a tener para poder, digamos, como transformarte no solamente en la cuestión de la representación haciendo personajes, sino aportar algo para lo que tú consideres que es valioso respecto a cómo consideras la vida, cómo consideras tu ética, ¿no? Cómo consideras que aportas cosas, ¿no? Y que a partir de eso también puedas generar un sustento para ti. Entonces yo creo que teniendo eso en claro es como realmente puedes hacer teatro. Antes, hacer teatro y actuar, porque antes también se tenía como mucho la idea de que si estudiabas teatro no podías actuar en cine o no ibas a ser actor de televisión. Y yo creo que esas barreras ya se rompieron. Uno estudia actuación porque profesionaliza ciertas herramientas y habilidades, pero que te van a servir para todo, ¿no? Y para todo es un abanico muy amplio, o sea, tiene que ver con tu estar en escena, con tener presencia en la vida y para la vida, ¿no? Entonces es un actuar a nivel político, sociológico, es un actuar que tiene que ver con poner el cuerpo y entonces me refiero también al circo, me refiero a las técnicas de clown, me refiero al teatro y a los diferentes estilos de teatro, me refiero al cine, a las series, ¿no? Entonces, dentro de toda esa posibilidad que se puede abrir, pues también obviamente estará el reflexionar sobre cuál es la forma de sustento que vas a tener.
Yo creo que te digo, esa sería. ¿Tú consideras que es una carrera cara y de qué vive alguien que estudia teatro? Yo no considero que sea una carrera cara, porque si bien se necesita siempre utilería, instrumentos y cosas así, en general la mayoría de la gente que está estudiando teatro, cuando estudia teatro, lo que hace es llevarse la sala de su casa, pedirle a fulanito, ¿no? Entonces, en realidad sí nos convertimos como en muy, no sé, ahorita se me olvida la palabra, pero así como los señores que andaban justamente recogiendo salas y cosas viejas, de pronto uno se convierte en ese tipo de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre hay como una especie de reciclar, pero también el teatro lo puedes hacer sin nada, ¿no? Lo puedes hacer con tu propio cuerpo, no necesitas en realidad vestuario, muchas veces tampoco necesitas iluminación, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de teatro y el estilo de teatro que quieras hacer, es que será más o menos cara la carrera. Pero en general no considero que sea una carrera, digamos, cara. Es cara respecto del tiempo y de la dedicación que requiere, ¿no? Te decía hace rato, o sea, de pronto puedes estar 10, 12 horas en la escuela porque pasas de un ensayo a otro, en fin. Eh, ¿Cuál fue la otra cosa? Que si era cara. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? ¿Que de qué vive alguien que estudia teatro? ¿De qué vive? Híjole, pues lo que te comentaba, ¿no? Puede ampliarse el rango porque no es nada más estudiar teatro, sino realmente lo que haces es estudiar actuación. Una persona que estudia teatro puede hacer dirección, puede hacer actuación, puede dedicarse a la parte técnica en cuanto a la iluminación, al diseño de iluminación, al diseño de escenografía, al diseño de vestuario, utilería, diseño y producción de. Eh, el diseño, digamos, como de maquillajes, el diseño de utilería es muy amplio porque también implica el atrezo, ¿no? Que son de pronto guantes, sombreros y todo ese tipo de cosas que se usan dentro de la escena. Y puedes hacer tu propia obra de teatro en cuanto a ser dramaturgo, ser director, ser profesor de teatro, ser actor. Como actor, pues puedes actuar en series, puedes actuar en televisión, puedes actuar en cine. Entonces, y bueno, dependiendo, insisto, de la rama que quieras, puedes o podrías llegar a estar también en compañías de circo. Entonces, incluso te podría decir que hay una rama para gente que si bien estudió teatro, le gusta mucho más, no sé, la música, y entonces se dedican a hacer música para obras de teatro o se dedican a ser cantantes dentro de las obras de teatro. Entonces, en realidad sí se abren mucho las posibilidades. ¿Cuál ha sido el momento que llega a tu memoria que ha sido más satisfactorio en relación al teatro? Eh, pues son varios, pero uno que recuerdo especialmente es estar en el Teatro Julio Castillo en una temporada que fue muy breve en realidad. Fueron unas funciones, 2 fines de semana, con una directora austriaca en un montaje bueno, es participada toda la compañía, era un montaje muy, muy grande, era la Feria de la Cerveza, y entonces teníamos en escena pues prácticamente la feria, ¿no? Y se consumían cosas como cerveza sin alcohol, el pollo frito, o sea, como que ella trataba de hacerlo de una manera muy, muy realista. Entonces también los juegos de la feria estaban en la escena. Teníamos como una especie de carrito donde era como la rueda de la fortuna, en fin, ¿no? Entonces, era una obra que estaba ubicada, el contexto de la obra era justamente el Viernes Negro, estaba ubicada como al final de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, en fin, o sea, tenía como todo un contexto y entonces yo estudié muchísimo, 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 muchísimo para el personaje y en ese momento hubo una especie como de desdoblamiento en donde me pude ver a mí como actriz,
pero también veía el personaje y comprendí todo, o sea, comprendí por qué decía lo que decía, cómo lo decía, no estaba actuando, yo no sentí que estuviera actuando, sentí que podía ser el personaje y al mismo tiempo verlo desde mi Telma, ¿no? Y ver al personaje y comprender todo, ¿no? Entonces fue un momento muy bonito porque me di cuenta como de esa posibilidad también, digamos, como ritual del teatro, ¿no? De por qué existe la representación en ese sentido de ligarte y religarte con digamos, digamos así, con una cuestión mucho más espiritual eh, respecto de lo que es el ser humano en general. O sea, no es la situación de ese personaje específicamente, ¿no? Sino de comprenderte y comprendernos. Entonces, ese fue. ¿Tú qué le dirías a las familiares de algún chico o chica que le gustaría estudiar teatro? Pues yo les diría que les den permiso, que los apoyen. Finalmente también voy a ponerlo así, el teatro es un fenómeno que sí, es una carrera de resistencia, como la mayoría de las carreras de artes, y justamente al ser una carrera de resistencia, también se vuelve una cuestión como muy natural, biológica, en el sentido de que se va a quedar quien se tenga que quedar. Entonces, yo creo que nosotros como padres podemos preocuparnos mucho en decir, no, mi hijo, pero en realidad la misma carrera le va a indicar si sirve, digamos, para esto o no. Entonces, como una especie de selección natural, yo diría que los padres les den permiso a los hijos de que realmente prueben y que la selección natural les indique si están aptos o no aptos pues para una carrera así. Ok, y ya para terminar, ¿cuáles son los desafíos que tú ves en este momento que tiene el teatro, en todo este momento post-cuarentena, coronavirus, e incluso en el momento contemporáneo? ¿Qué desafíos tiene? Mira, una de las cosas que siempre se juzga es el asunto de la presencia del público. Y a mí me parece que este momento es contundente. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que ya el concepto de presencia cambió. El hecho de que nosotros podamos estar ahorita entrevistándonos y estamos en vivo, no es una cuestión, digamos, como derivada, no es una cuestión que está haciendo en distintos tiempos, está haciendo al mismo tiempo, ¿no? Está haciendo. Y entonces, esto para mí es muy importante porque uno de los problemas es justamente de qué me voy a mantener, cómo voy a mantener mi producción, mi vida, si la gente no va al teatro. Bueno, pero ahorita nos estamos dando cuenta que no necesariamente la gente tiene que ir al teatro. Esto por un lado. Por el otro lado, yo he participado en un par de compañías en donde me he dado cuenta, y voy a hablar de Puebla específicamente, que no falta espectadores para teatro. Lo que hace falta es un trabajo muy dedicado en cuanto a la publicidad, lo que hace falta es un trabajo muy dedicado en cuanto a otorgarle a ese público las cosas que realmente quiere ver, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una buena cantidad de público, que la mayoría de las compañías que se quejan, digamos, de que no lo tienen, es justo porque no han sabido conformarse como grupo o como compañía, esa parte de gestión y de producción, que creo que es un área de oportunidad para la gente que está ahorita, digamos, como haciendo teatro, pero también este tipo de plataformas que ahorita, insisto, ya nos dimos cuenta que no necesariamente tenemos que tener a la gente en el teatro y que la noción de teatro más bien es una noción de escenario que ya se amplió bastante. Entonces, hay escenarios en todos lados, ¿no? Yo creo que el gran reto del teatro ahora es justamente cambiar sus conceptos.
porque yo te lo estoy diciendo a ti y a lo mejor para nosotros es muy comprensible y para el chico que nos esté escuchando va a ser muy comprensible, pero para los maestros de teatro formados, insisto, voy a ponerlo así otra vez en la vieja escuela y que siguen educando a sus alumnos con la idea de que el teatro tiene que ser esto y tener estas condiciones, creo que es lo que está dándole al traste a muchas oportunidades que hay ahorita, ¿no? De hacer una nueva forma de teatro o de escenificación o de entender la actuación de otra manera. Yo creo que estamos en el momento ideal como para que agradezcamos a los viejos maestros y sí tomemos algunas cosas, pero para poder utilizarlas ahora con estos criterios, ¿no? Porque si no, pues efectivamente queremos seguir haciendo teatro de la vieja forma y pues eso no funcionaría. Ok, dinos dónde te pueden encontrar, si quieren platicar contigo, si tienen dudas, cómo le puede hacer la gente para buscarte o para encontrarte. Pues bueno, mi perfil de Facebook está ahí, digamos, como abierto, como La Cuervo, Telma Ramírez. Y bueno, en la universidad, pues me encontrarían a lo mejor con el correo institucional, que es telma.ramírez@correo.wap.mx. De todas maneras, aquí en el video abajo le vamos a poner en la descripción el correo y el vínculo del perfil, por si tienen Mm, dudas o algo así, le pueden escribir directamente a Telma. ok, perfecto, sí. Pues muchas gracias, Telma, por todo tu tiempo. Ha sido una plática muy interesante. Esperemos les sirva para aquellas personas que quieren dedicarse al teatro o incluso para los papás de las personas que quieren dedicarse al teatro. Vean un poco de qué se trata, qué es lo que van a hacer y un poco cómo se vive.